Sagitario. Sagitario tiene una posición majestuosa porque el eclipse corresponde en la casa de ustedes. Otro signo que se ve muy beneficiado, la casa 9. Entonces, a Géminis le corresponde el eclipse en la casa 3, cuando lo decíamos por allá hace rato, y a Sagitario se eclipsa la casa 9, la casa de las filosofías, la casa del dogmatismo, la casa del poder. Un eclipse en Sol en Leo en la casa 9 para ustedes es el futuro mismo, pero el futuro que ustedes pueden diseñar con mano propia y con pensamiento propio. Fíjense que ustedes, Sagitario, son el signo que son grandes precursores de el chico y el grande. ¿A qué me refiero? Cuando se da el eclipse, este 12 de agosto, ustedes van a tener la presencia del pequeño, que es Mercurio, y del gigante, que es Júpiter, en el signo de Leo y obviamente en la casa 9. Por Júpiter, una maravilla, porque Júpiter cuando está en la casa 9 está domiciliado y eso está marcando que llegó el momento de comprender, llegó el momento de graduarme, llegó el momento de entender para qué y por qué estoy vivo y cuál es mi verdadera razón de existir. El sol conecta mucho con lo que veníamos diciendo, con el corazón, con ese espacio del self. Sagitario, ¿qué será lo que la vida te está diciendo que debes enseñarle a otro? La mejor manera de corresponder a este eclipse, si tú eres de signo Sagitario, ascendente o luna, busque una persona que no sepa algo y transmítale el conocimiento. Sea usted ese maestro, sea usted ese gurú, haga una obra de caridad. Reconcíliese con el propio proceso de lo que la vida le ha enseñado a usted. Es un eclipse que cae en la casa 9 y es el entendimiento, la razón de estar vivo. Y si yo no estoy vivo para enseñarle o mostrarle a otro el camino, ¿qué sentido tiene? ¿Qué te hubiera gustado a ti, Sagitario, que alguien hubiera hecho contigo? Hazte esa pregunta. Devuélvete a los momentos más oscuros de tu vida, Sagitario, a los momentos de luna oscura, de eclipse, de necesidad, de cueva, de oscuridad. Cuando tú dijiste, Dios mío, pero imposible que no haya una persona que me ayude con esto. ¿Cuál es el área de la vida que toque tu corazón y que tú digas, esto que me pasó a mí, yo lo voy a retribuir con esta persona? No sé, puede ser un idioma, puedes enseñarle algo a alguien. Todos sabemos, Sagitario, a ti no te queda difícil darte cuenta. Mira, ¿a quién puedes beneficiar tú de lo que tú sabes? Por eso Júpiter, que está en tu casa 9, la mejor manera de honrar el conocimiento es dándoselo al otro, diciéndole algo al otro que sé que le va a servir. No es necesariamente dinero, no tiene que ser mercado, no tiene que ser comida. Conocimiento. Tome esta herramienta para que se defienda en la vida. Tome, le doy este consejo. Ustedes son los grandes consejeros del zodiaco en este momento. Y si Mercurio está ahí haciendo sextil con Urano en la palabra, en Géminis, en la casa 7 del otro, quiere decir que ese sextil ustedes lo pueden activar. Además, esa energía del eclipse de sol está diciendo, quítele la máscara y quítele, agótele un poquito la ignorancia al otro. Busca una persona. En la vida no es difícil, esto no es difícil. Alguien necesita de algo que tú sabes, de algo que tú posees, por la experiencia, por los viajes, por la vida. Y atrévase a quitarle la venda, sea usted el eclipse en la mente de otra persona. Básicamente, que este 12 usted mire una persona y dígale, conéctelo, oriéntelo. Usted no se imagina lo alentador que puede llegar a ser un consejo de usted como Sagitario de ascendente o luna, de pronto a un hijo, de pronto a un familiar, o así no sea familia, de pronto a un extraño, a un vigilante, de pronto al señor del Uber, de pronto, ¿por qué no decirlo? A un gran empresario, lo que sea. O sea, en este momento no hay que mirar egos, no hay que mirar caras, hay que mirar intención desde el corazón. Y a través de esa generosidad, que es lo que está diciendo Júpiter, auspiciando en la casa 9, qué generoso y qué bonito sería que retribuyas al mundo parte de lo que la vida te ha enseñado. A lo mejor a ti te costó, Sagitario. A lo mejor tú tuviste que pagar por esa información. A lo mejor pasó. Y eso pasa a los que tenemos mucho Sagitario en la carta. Porque puede ser que no seamos de este signo, pero a lo mejor tengamos a Saturno ahí en Sagitario, o a lo mejor tengamos a Urano en Sagitario, tengamos planetas por ahí en Sagitario. Y eso nos lleva a quitarle y a eclipsarle el cerebro al otro. Y de eso se enriquece nuestra alma, de eso se enriquece nuestro sentido. Crecemos en la medida que ayudamos al otro con una herramienta valiosa que le va a servir para la vida.
Porque a la final ayudas hay muchas, pero hay ayudas que duran para toda la vida. Hay ayudas como un mercado o hay ayudas como un dinero que pueden durar horas o pueden durar semanas. Pero cuando tú le das un consejo de vida a una persona que a ti te ha servido, esa herramienta, esa persona se va a acordar de ti toda la vida. Eso es Sagitario, sean, honren esa maestría, honren esa energía que ustedes tienen de conocimiento y sabiduría con ese eclipse a 20 grados en Leo este 12 de agosto. Qué bello esto, ¿no? Poderle eclipsar la vida y el conocimiento a otro a través de lo que ustedes han podido vivir. Y a través de eso, esperen su recompensa. Porque cuando hacemos una obra de corazón, que es lo que pide ese eclipse de sol, cuando das algo de corazón, la misma energía y el mismo Júpiter en casa 9 para ustedes, Sagitario, la misma vida se encarga de retribuirles y de llenarles a ustedes para más. Entonces no pierdan la oportunidad de si hay alguien que ustedes pueden salvar a través de eso o hay alguien que a través de un mensaje ustedes puedan conectar, pues muy bien que lo puedan hacer. Hay de pronto Sagitarios, creo que la misión del eclipse para Sagitario está bien intensa, ¿no? Está como muy bien conectada. Dicen por aquí, tengo ascendente en Sagitario, Javier, soy Júpiter, muy bien. Ascendente en Sagitario, tienes a Júpiter ahí de tu mano. Úrsula Rivas, dice yo por acá en TikTok. También dice por acá María, así es, se llena el corazón de dar tanto amor, de darle amor a otra persona, se nos llena el corazón. Qué bello, sí, 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 así es, tal cual. Una palabra llena de amor hace eco en la eternidad. Exactamente, y esas palabras lo único que van a traer es reconocimiento y lo único que van a traer es bienaventuranza. Eso está muy bello. ¿Quién más? Los leo por acá en TikTok. Dice por acá, maestro, gracias, soy Sagitario. Qué bello maestro para Sagitario, dicen por acá. Muy bien, genial, me encanta eso. Vamos a mirar para